la siguiente. Entonces, con eso se terminaría ya el curso. Así que entonces, tiempo prácticamente ya no tenemos. Nos quedan básicamente tres temas. Uno es, bueno, más bien dicho, tres temas y medio, cuatro. Uno es terminar el tema de la recta, ya con unos cuantos ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. El siguiente es aplicaciones de la recta, que se trata de prácticamente de aplicar los conocimientos que ustedes ya tienen a problemas ya más prácticos, por así decirlo, a problemas que se podrían dar ya en la realidad, prácticamente sería eso. Y la cuestión esta de la derivada, que es la derivada y algunos teoremas, y la aplicación de la derivada. No sé si nos va a dar tiempo para llegar hasta aplicar la derivada, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Entonces voy a aprovechar el tiempo con esta situación. Este, mm, para el tema de la derivada, sí les voy a pedir, por favor, para todos que practiquen bastante, va a ser importante que estén practicando. Si no practican ustedes por su propia cuenta, al momento de una evaluación no les va a ir bien. Por esa razón, tienen que estar practicando mucho. Bueno, entonces, vamos a iniciar la clase resolviendo algunos ejercicios de una vez. No sé si existe antes alguna duda de lo que hemos visto anteriormente. Inge, solo una pregunta. ¿Sí? Lo de la aplicación de la recta todavía entra en este parcial. No, 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 es para el final. Ah, Llegamos hasta las cosas de que encuentre la pendiente de una recta, que si son paralelas y cosas así, ¿ya? Pero la aplicación, los problemas de aplicación van a entrar para el final. Esos todavía no los hemos visto y no les voy a evaluar de lo que estamos viendo así como que muy, que miramos hoy y que miramos pasado mañana y evaluarles creo que no sería bueno. Entonces, por esa razón, no vamos a evaluar eso, sino hasta, digamos, hasta donde hemos llegado y lo que miremos hoy, porque lo que miremos hoy es continuación de lo que ya hemos visto, solamente es de ir aplicando algunos criterios y aplicando los conocimientos que tenemos para responder algunas preguntas que nos hacen por ahí. Eso es todo, pues, pero ustedes ya tienen básicamente los conocimientos ¿cómo se llama? Para poder responder a las preguntas que nos hacen. Si han estudiado, si se han puesto pilas, han sido disciplinados, entonces pues ya tienen dichos conocimientos, ya no hay tanto problema. Igual vamos a resolver los ejercicios para que ustedes vean cómo es. ¿Alguna otra duda, patojos? No, bueno. Entonces vamos a continuar y tenemos, eh, la semana pasada vimos el ejercicio A, ¿no? Este creo yo que fue el que vimos. Y luego les dejé que hicieran, les dije que terminaran alguno, no me acuerdo cuál. Este, mm, Vamos a hacer ejercicios, parte del ejercicio C. ¿Sí? Y hay algunos que ya hemos hecho de un tipo que ya hemos hecho en la práctica. Entonces ustedes, algunos de ustedes ya tienen conocimiento de eso, pero como no le doy práctica a todos, entonces voy a tener que resolverlos de nuevo aquí en la clase. Entonces, por favor, los que ya saben, paciencia en primer lugar y si pregunto algo, pues respóndanme rápido, así avanzamos de forma más fluida en la clase. Y si les digo que no me respondan, entonces no me respondan ustedes, por favor, dejen que los demás respondan al respecto. Así también los demás van pensando y van aprendiendo. Y vamos a resolver de la hoja de trabajo, de la recta, esta hoja de trabajo que ustedes ya tienen teóricamente. En el inciso C aparece el primer problema. Utilice el criterio de pendientes de una recta y de distancia entre dos puntos para determinar si los puntos A, 3,0, B, 3,5 y menos 4,0 son vértices de un triángulo rectángulo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que lo vamos a graficar. Entonces, por favor, hagan así rapidito, hagan un plano cartesiano ahí ¿cómo se llama este? Dibujen un plano cartesiano ahí en sus hojas.
Voy a hacer lo mismo yo aquí para mientras. Voy a buscar uno. Miren, imagino que ya todos tienen esto. Entonces, por favor, estos números 3035. 3035. A mí se me olvidan los números esos. Entonces, teniendo un plano cartesiano, creo que no compartí lo que digo. Permítanme. Sí, pues. Muy bien. Teniendo un plano cartesiano, digamos como este, ustedes lo van dibujando y les voy a pedir, por favor, vayan haciéndolo bien, le tienen que poner nombre a los ejes. Aquí va a estar el eje Y y aquí va a estar el eje X. Ustedes empiezan a dibujar una serie de líneas y después uno no distingue si la línea que están viendo acá es la directriz, por ejemplo, o es el eje de simetría, o es el eje X, el eje... No, ya no distingue uno qué es, porque empiezan a dibujar un montón de líneas por ahí y todo rollo, y ya no saben ni cuál es cuál. Entonces, por esa razón, todo tiene que estar bien identificado, si nos evitamos un montón de problemas. Entonces, el primer punto es 3,0. Lo vamos a colocar aquí. El punto A es 3,0. Muy bien, entonces 3,0 y el otro era 3,5, si no estoy mal, que era el punto B. 3,5 que tendríamos nosotros aquí. Y el siguiente punto es menos 4,0. Menos 4,0. Menos 4,0, ¿qué sería? Muy bien. Entonces, lo que nos dice este ejercicio dice, utiliza el criterio de pendiente. Entonces vamos a usar un criterio de la pendiente, de una recta y de distancia entre dos puntos. Vamos a usar el criterio de la distancia entre dos puntos para determinar si los puntos A, B y C son vértices de un triángulo rectángulo. Entonces eso es lo que vamos a nosotros a hacer, determinar si son estos tres puntos son los vértices de un triángulo rectángulo. Entonces, básicamente, nosotros podemos unirlos de esta forma. Voy a unir este otro punto con este otro punto y voy a unir este con este punto de aquí y vamos a unir este de aquí con este de aquí. Entonces, si este es un triángulo rectángulo, aquí se tiene que formar un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y entonces también tendría que cumplir con algunas otras cosas más para que este sea un triángulo rectángulo. En esta forma fácilmente se ve que es un triángulo rectángulo. ¿Por qué razón? Porque yo sé que como este está a nivel de cero y este también, aquí está a nivel de cero y este también está a nivel de cero, entonces prácticamente es una línea horizontal para aquí y para acá. Y este está aquí a 3, digamos, de distancia, y este también está a 3. Entonces, básicamente, esta es una línea vertical. Es una línea torcida, la que digo aquí, pues, pero si ustedes piensan que es vertical, es recta, entonces esta sería una línea vertical. Y si esta es una línea vertical y esta es una línea horizontal, entonces aquí definitivamente se va a formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, este sí es un triángulo rectángulo. Fácilmente lo podemos ver. Pero vamos a usar los otros criterios para poder decirlo, para poder determinarlo, ¿sí?
Entonces, en este caso, el dibujo, pues, si forma un triángulo rectángulo, si nos dibujaran un triángulo de esta forma, pues ya sería lo complicado, porque entonces uno se queda preguntando, parece un triángulo rectángulo, pero ¿será que aquí hay un ángulo de 90 grados? Entonces hay que determinarlo, hay que hacerlo, y ese es el proceso que vamos a hacer. Entonces lo voy a hacer con este triángulo por ser el primer ejercicio que aparece, pero para otros triángulos, pues ustedes tendrán que determinarlo por su propia cuenta para ver si es o no es un triángulo rectángulo. Muy bien. Entonces, para poder usar el criterio de la pendiente, vamos a usar primero el criterio de la pendiente. Vamos a escribirlo aquí. Criterio de la pendiente, ¿sí? Pues vamos a determinar con el criterio de la pendiente si este es un triángulo rectángulo. Entonces, si vamos a usar el criterio de la pendiente, ¿qué piensan ustedes que deberíamos hacer? O sea, la pendiente, nosotros ya sabemos cómo calcular una pendiente. Eso ya es fácil para todos nosotros, espero yo. Cómo calcular una pendiente, ya tenemos una fórmula para calcular pendientes. Pero ¿qué deberíamos nosotros hacer para determinar si es un triángulo rectángulo o no? Si digamos, o sea, ¿qué criterio, qué pensamiento, qué deberíamos buscar nosotros para determinar si esto es un triángulo rectángulo o no? Yo pienso que tal vez calcula el porcentaje pendiente ¿El porcentaje pendiente de qué? ¿De dónde? de desde el punto C al punto Desde el punto C al punto B. B. O sea que entonces prácticamente es como calcular la pendiente que hay desde aquí para acá. O sea, la pendiente de esta línea. Pero entonces, ¿qué pendiente buscarías vos encontrar ahí? O sea, ¿cuánto te tendría que dar el resultado? Para poder decir, ah, sí, es un triángulo rectángulo. Eh, Me tendría que dar un pendiente de 100%. Del 100%. O sea, que tiene que tener 45 grados de aquí. Exacto. Y la pendiente del 100%. Pero entonces yo te preguntaría, miremos, si yo tengo entonces un triángulo, digamos que es un triángulo rectángulo porque aquí se forma un ángulo de 90 grados de esta forma y tiene una pendiente del 200%, entonces no es un triángulo rectángulo. O si tengo un triángulo así, bien chiquito, así, de esta forma, ¿sí? Y aquí no tiene una pendiente del 100%, sino que tiene, digamos, del 5%, por poner un ejemplo. Entonces tampoco es un triángulo rectángulo. Sí, sería un triángulo rectángulo. ¿Ya? Entonces, tal vez, o sea, habría que buscar otro criterio, pero ¿cuál se te ocurre? De A a B, De A a B, ¿qué tiene A a B? busca la pendiente, pero creo que ahí la pendiente no existe o es infinita, si no estoy mal. Muy bien visto, excelente. Ahí no va a existir pendiente, porque es una línea vertical, nos va a dar infinito. Pero es ahí donde este problema tiene sus problemas, por así decirlo, para demostrarlo, ¿sí? Pero entonces, es más, digamos, en el criterio de la pendiente nos vamos a ubicar más que todo en este punto. O sea, vamos a tener que ver si esta línea de aquí es perpendicular a esta línea de aquí, entonces sí hay un ángulo de 90 grados. ¿Cuál es el problema con este ejercicio que nosotros tenemos en vista de que este no va a tener pendiente aquí? ¿Y la pendiente de aquí cuánto va a ser? Bueno, como sea, hagamos el asunto. La pendiente, digamos, de A hacia B, diremos de cuánto es. De A hacia B va a ser igual a Y2 menos Y1. Digamos que este es el punto 2 y este es el punto número 1. Entonces va a ser 5 menos 0. Muy bien. 5 menos 0 dividido 3 menos 3. 3 menos 3. Entonces 5 menos 0 es igual a 5 y 3 menos 3 es igual a 0. Entonces esto no existe.
Si la pendiente de aquí no existe, ¿cuánto es el ángulo que se forma ahí? 0. 90 grados. 90 grados, pero es el ángulo para A, B, desde A hacia B. Sí comprenden todos por qué 90 grados, ¿verdad? Patojos. Sí, creo. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, eso, pero ojo pues. Si fuera un triángulo que está así torcido, entonces este ángulo, bueno, lo vamos a poner como 90 grados. Aquí hay que tener cuidado con lo que están haciendo. Tienen que tener criterio, básicamente criterio. Si fuera un ángulo o fuera un triángulo que está, digamos, es una línea vertical, ¿verdad? Y está, digamos que está así torcido, entonces estos 90 grados van a formarse, digamos, trazando una línea horizontal hacia ese lugar, digamos, hacia aquí, ¿sí? Entonces hay 90 grados. Pero entonces uno tiene que ver la otra línea, porque solamente con que esta línea nos diga hay 90 grados, entonces sí es un triángulo rectángulo, no, no es suficiente, porque hay 90 grados desde una horizontal hacia esta línea de aquí, pero esos 90 grados es desde una horizontal hacia la línea en cuestión. Ahora nosotros vamos a tener que determinar el otro ángulo de la otra línea, de esta línea que está aquí, para ver cuánto nos da. Digamos que nos da, por ejemplo, desde una horizontal hacia esa línea, nos da 5 grados, por ejemplo. Entonces, entre esta línea de acá y esta otra línea de acá, todo eso van a haber 95 grados. Entonces, no va a haber 90 grados en el triángulo. Ese triángulo no es rectángulo. Eso es lo que uno tiene que hacer ahí. Tienen que tener el criterio ustedes para poder determinar o para, o sea, tienen que pensarla bien, ¿verdad? O sea, tienen que corroborar las cosas para poder determinar si es o no es, como se llama, perpendicular. Entonces, vamos a hacer desde A hacia C, vamos a determinar esa pendiente y entonces vamos a determinar, el punto C es el número 2 y el punto A es el número 1. Entonces va a ser 0 menos 0, vamos a ponerlo acá, 0 menos 0 dividido dentro de menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3. Entonces esto es 0 dividido menos 7 es igual a 0. Y si la pendiente es de 0, ¿de cuánto es el ángulo? De 90. De 0. De 0 grados. ¿Ya? Entonces, dos formas. Una es mediante las pendientes, que ya las tenemos aquí, y la segunda es mediante los ángulos. ¿Sí? Entonces, si usamos criterio de la pendiente como tal, criterio de la pendiente, nosotros tenemos que decir, pendiente 1 multiplicado por la pendiente 2 tiene que dar igual a cuánto para decir si hay un ángulo de 90 grados, es decir, para decir si son perpendiculares. Menos ¿Cuánto? 1. Menos 1. Muy bien, tiene que dar menos 1. Pero aquí el problema que nosotros tenemos usando este criterio directamente es este de aquí, que no existe. Porque nosotros no vamos a poder decir, no existe multiplicado por 0 da menos 1. Entonces no podemos decir eso, ¿sí? Ese es el problema con este ejercicio. Este problema de aquí no lo van a tener cuando ustedes tengan triángulos que son así, ¿sí? Porque si tienen un triángulo así, esta línea sí va a tener una pendiente dada que no va a ser igual a que no existe, ¿verdad? Y esta otra va a ser, ¿cómo se llama? Va a tener otra pendiente dada que no va a ser igual a 0. Entonces, ahí sí, ustedes multiplican la pendiente de esta línea con la pendiente de esta línea y ahí sí les tiene que dar menos 1 si es que hay perpendicularidad entre esas dos. Pero en este caso no podemos. ¿Por qué? Porque tenemos una pendiente que no existe. Pero aún cuando su pendiente no existe, nosotros nos damos cuenta de que sí hay perpendicularidad. ¿Por qué razón? Porque si no existe pendiente es porque hay un ángulo de 90 grados. Y si la pendiente de aquí es 0, entonces hay un ángulo de 0 grados. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Su diferencia es igual a 90 grados.
Por lo tanto, entonces, ¿hay un ángulo de 90 grados aquí? Sí hay un ángulo de 90 grados. Y no importa qué ángulo hay aquí o qué ángulo hay aquí, eso no importa. Media vez aquí haya un ángulo de 90 grados, ¿qué podemos concluir? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Que es un triángulo rectángulo. Entonces ustedes dicen, bueno, conclusión. Conclusión. Si es un triángulo rectángulo, porque existe un ángulo de 90 grados que se forma entre los segmentos AB y AC. Esa sería nuestra conclusión. Si es un triángulo rectángulo porque existe un ángulo de 90 grados que se forma entre los segmentos AB y AC. Y esa sería la conclusión. Eso sería, digamos, la parte, digamos, donde ustedes hacen los cálculos y esa sería la parte, claro, este cálculo está mero raro, ¿verdad? Ese es el problema con este ejercicio, que nos presentan un ejercicio así como medio raro. Y ya saben, ustedes, cuando tengan otros ejercicios así, ustedes multiplican una pendiente por otra pendiente y les tiene que dar -1. Si les da -1, son perpendiculares, hay un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Pueden ponerlo así como que sí es un triángulo rectángulo porque hay perpendicularidad entre los segmentos B y AC, o porque hay un ángulo de 90 grados que se forma entre los segmentos AB y AC. Eso lo pueden poner ahí. También lo podrían hacer con los ángulos, aunque en este caso fue fácil determinar los ángulos. En un caso como este otro, va a ser un poquito más difícil, porque todavía hay que calcular la tangente inversa de lo que nos ve aquí, ¿verdad? Entonces van un poquito más difícil, pero no tanto, ¿verdad? Entonces van a tener que calcular un ángulo, van a tener que calcular el otro y la diferencia les tiene que dar de 90 grados, cualquiera que sea el caso. Entonces ya con eso pueden concluir. Entonces ustedes hacen cálculos como estos y después concluyen. Y me hace favor de poner una conclusión. Si es un triángulo rectángulo, ¿por qué tal cosa? O no es un triángulo rectángulo, ¿por qué tal cosa? ¿Capichi, pitojos? ¿Alguna duda? Bueno, asumiré que no hay. Si está todo claro. Puedo seguir, ¿verdad? Ingeniero, disculpe, yo solo tengo la duda. No sé muy bien cómo fue que determinó que el ángulo, creo, de AC, o sea, entre el segmento AC, era 0. Del segmento de A a C, a 0. Porque acuérdate, pues, pendiente es igual a X, no, perdón, Y, voy a borrar esto. Pendiente es igual a Y2 menos Y1 dividido X2 menos X1. Esa es la pendiente. Pues, ¿cuánto es Y2 menos Y1? 0 dividido menos 0, perdón. Esta es la Y, ¿verdad? Y esta es la X. Esta es la X y esta es la Y. Esta sería la X2 y esta sería la X. Esta sería la X2 y la Y2 y esta sería la 1 y la 1. Entonces, 0 menos 0 da 0. Y menos 4 menos 3 da -7. Eso es lo que tenemos aquí. Y 0 dividido entre menos 7 da 0. Entonces, si la pendiente es de 0, ¿cuánto va a ser el ángulo? Va a ser de 0. ¿Estamos claros, Patojo? Sí, gracias, ingeniero. Muy bien. ¿Más dudas? Si se dan cuenta, entonces, cuando la línea es horizontal, el ángulo entonces es de 0, o sea, la pendiente es de 0 y el ángulo es de 0. Por eso les digo, con respecto a una horizontal es lo que ustedes tienen que ver los ángulos. Con respecto a una horizontal. Muy bien. Pues hagamos otro parecido, pero no igual, dijo que. Veamos.
El segundo ejercicio dice, en un triángulo de vértices F, tal y tal y tal, hallar la ecuación general de las rectas que forman dicho triángulo. Eso se los dejo a ustedes, porque ustedes ya pueden encontrar ecuaciones generales de rectas. Solamente buscan un punto, una pendiente, y con el punto y la pendiente utilizan la ecuación punto pendiente y encuentran la ecuación. El punto número 3, demostrar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. También se los dejo a ustedes, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque ustedes creo que ya pueden hacerlo con la pendiente. Tienen que ver los puntos y tienen que ver la perpendicularidad entre esos dos, usando, o sea, M1 por M2 es igual a -1 o calculando los ángulos. Pueden determinar si hay un ángulo de 90 grados en alguno de esos. Y si encuentran en alguno de esos que hay un ángulo de 90 grados, los otros dos ya no importan, porque media vez encontrar un ángulo de 90 grados es un triángulo rectángulo. No importa qué ángulos tengan los otros dos lugares. Ah, se me olvidó algo. Bueno, la cosa es de que el número 3 ya lo pueden hacer, ¿sí? Ya pueden hacer el número 3. Algo que se me olvidó aquí en el en el número 1. Ya usamos el criterio de la pendiente, pero nos hace falta la distancia entre dos puntos. Nos hace falta el criterio de, digamos, de distancias. Entonces, regreso aquí y vamos a escribir aquí criterio de distancias. Usando el criterio de... Perdonen ustedes, se me había olvidado que nos hacía falta esto. Muy bien. Respecto a las distancias, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer nosotros para poder corroborar que este es un triángulo rectángulo, patojos? Tal vez hallar la distancia así despejar para el teorema de Pitágoras. Excelente respuesta. Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, nosotros tenemos que encontrar las distancias y nosotros vamos a recordar el teorema de Pitágoras. C al cuadrado es igual, que ya estaba poniéndole más, es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Se tendría que cumplir este teorema. Se tendría que cumplir ese teorema para poder decir, ah, sí, este es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros vamos a buscar cada uno de estos lados de aquí. Entonces, C, ¿quién tendría que ser C aquí? Digamos que nosotros no sabemos que hay un ángulo de 90 grados. Vamos a obviar eso, o sea, no los vamos a mezclar, ¿sí? Lo mezclamos hasta después si quieren, pero hay un triángulo acá. Ah, bueno, ¿será que es bueno, ¿cuál se mira que es el lado más largo? Ah, este se mira que es el lado más largo. ¿Cuál es el que tal vez sea un ángulo recto? Ah, este tal vez sea un ángulo recto. Por lo tanto, entonces, nosotros podemos inferir rápido de que este de aquí sería C, este de aquí sería B y este sería A, o viceversa, este B y este A, ¿verdad? No importa cómo lo tomen. El asunto es que el lado más largo, teóricamente, el lado más largo es C. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las distancias. Por ejemplo, vamos a calcular la distancia de, digamos, de B a C. Vamos a colocarlo aquí de una vez. Vamos a escribir. Vamos a calcular la distancia de B a C. Vamos a calcular la distancia de A a B y de A a C. De A a B y de A a C. La distancia de A hacia B y la distancia de A hacia C. Esas van a ser las distancias que a nosotros nos van a interesar en este caso. Entonces, para calcular las distancias, ustedes ya saben la fórmula, espero yo, y siempre es una fórmula que nosotros sacamos ¿de dónde? Del mismo teorema de Pitágoras, y vamos a utilizar la misma fórmula para eso. Entonces voy a escribir de una vez esta cuestión aquí, para tenerla directamente. Muy bien, distancia de B a C. Entonces, distancia de B a C serían, acuérdense, x2 menos x1, ¿verdad? Entonces serían, digamos aquí, menos 4 menos 3. Vamos a poner aquí menos 4 menos 3. Menos 4 menos 3. Y luego la y2 menos y1 sería 0 menos 5. 0 menos 5. Luego la distancia de A hacia B, que sería 3 menos 3
y 5 menos 0. 3 menos 3, 5 menos 0. 3 menos 3, 5 menos 0. Luego la otra distancia que sería de, digamos, de A hacia C, que serían menos 4 menos 3 y 0 menos 0. 4 menos 3 y 0 menos 0. Menos 4 menos 3, 0 menos 0. Muy bien. Entonces las respuestas ustedes me las van a 0 menos 5, 5 al cuadrado, 25. Menos 4 más 0, menos 7 al cuadrado, 49 más 25. ¿Y la raíz cuadrada de eso cuánto es? 8.6. ¿Cuánto? 8.6. 8.6. Bueno, aquí podemos aplicar un truco, pero se los voy a decir después. ¿Cuánto les da esto de aquí? Inge, disculpe una pregunta. ¿Es ¿Sí? necesario sacar las tres distancias o no se pueden sacar solo las de A, B y A, C y con eso sacamos B a C con el teorema de Pitágoras? Pero si usted no conoce la otra distancia, ¿cómo puede decir? Ah, sí, coinciden. Ah, ya. ¿Ya? Entonces sí necesita las tres porque usted tiene que ver que exista una coincidencia, digamos. Entonces, si solamente saca dos para encontrar la otra usando el teorema de Pitágoras, ya no comprueba realmente que, o sea, está usando el mismo teorema para encontrar el otro, pero no está comprobando que dé el mismo resultado. Y ese es el asunto. Nos tiene que dar el mismo resultado usando el teorema de Pitágoras por aparte que usando las distancias por aparte. ¿Ya? ¿Cuánto les da este? 25, ingeniero. 25. ¿Y cuánto les da este? Ingeniero, a mí 49, el ¿no? segundo me dio 5. Sí, sí, el 5. Ah, bueno, 5. Y este les da 7. Sí, Muy bien, entonces aquí, ojo. Ojo, pues, bueno, entonces, el teorema de Pitágoras diría que este 8.6 al cuadrado les tiene lo mismo que 5 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Cuánto les da 5 al cuadrado más 7 al cuadrado? O sea, 25 más 49, ¿cuánto es? 59, 64, ¿no? 74, ingeniero. ¿Cuánto? 74. 74. ¿Y cuánto les da 8.6 al cuadrado? 73.96. Muy bien, es ahí donde empiezan los problemas. Miren, ¿de dónde viene este 8.6? Pues vamos a poner aquí entre paréntesis. Si quieren, para hacérsela más fácil, mejor. Ese es un problema. Ese es un problema. Esto lo voy a escribir aquí: 8.6, 5 y 7. ¿Por qué es un problema? Este 8.6 realmente tiene un montón de decimales. Entonces, ¿de dónde vienen los decimales? Pues vienen de acá. ¿La raíz cuadrada de cuánto? De 7 al cuadrado más 25 de 74. Y este va a ser la raíz cuadrada de 25 y este va a ser la raíz cuadrada de 49. Entonces, si nosotros usamos las raíces así, usando estos enteros de esta manera, ahí sí nos va a quedar una mejor forma todo esto. Y la comprobación, ¿por qué? Porque nos va a quedar ser la raíz cuadrada de 74 al cuadrado va a ser igual a la raíz de 25 al cuadrado más la raíz cuadrada de 49 al cuadrado. Teniendo esto de esta forma, nos va a quedar que raíz cuadrada de 74 es 74. Es igual ¿qué? A 25 más 49. Entonces 74 es igual a 74. Si se cumple el teorema de Pitágoras para estas distancias, ¿sí? Al decir, pues que es obvio, o sea, ¿para qué hacerlo? Es obvio. En algún otro triángulo podría ser que no se cumplan las distancias y por lo tanto entonces esto no nos va a dar igual, aun cuando lo hagamos así con su cuadrada, ¿ya? No nos va a dar. Recomendación, mejor hacerlo con la raíz cuadrada, ¿por qué? Porque si lo hacemos con esto de esta forma, nos quedan algunos puntos con algunos decimales que por habernos los comido, entonces ya no nos va a cuadrar. Entonces uno piensa, no cuadra, no cuadra, no es un teorema de Pitágoras, pero no es porque no cuadre, sino que es por la forma como estamos utilizando los datos. ¿Capichi, patojos?
Sí, ingeniero. Sí, para todos. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Muy bien. Entonces les repito, un triángulo con dos vértices, hallar la ecuación general de las rectas que forman dicho triángulo. Ecuaciones generales ya saben hacer ustedes, entonces se los dejo a ustedes. Demostrar que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. Utilice el criterio pendiente y el criterio de distancia entre puntos. Háganse patojos. Lamentablemente por el tiempo que tenemos, que disponemos, no lo podemos hacer de una vez, no se los dejo para que lo hagan de una vez, pero traten de hacerlo ustedes por su propia cuenta. Ponen los puntos, sí les va a quedar un triángulo torcido, entonces les tienen que ver de que la pendiente 1 por la pendiente 2 les dé -1, o calculan los ángulos, hacen la diferencia y les tiene que dar de 90 grados, y con las distancias entre puntos les tiene que coincidir también como nos acaba de coincidir a nosotros. Número 4, demostrar por medio de distancias que el triángulo con vértices A, B y C es un triángulo isósceles. ¿Cómo pensarían ustedes esto? Y aquí nos está diciendo por medio de distancias, patojos. ¿Cómo lo harían ustedes? Es un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles en primer lugar? Que tienen dos de sus tres lados iguales. Que tiene sus tres lados iguales. ¿Ese es el isósceles? No, O ese que es tiene el dos de equilátero. sus tres lados. iguales y uno no. Que tienen dos lados iguales y el otro va a ser desigual. Sí es, ¿verdad, patojos? Sí. Yujú. Bueno, entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Calcular las distancias entre cada uno. Y entonces, si cuando ustedes miran y si hay dos distancias que son iguales y el otro es desigual, entonces sí es un triángulo isósceles. ¿Capichi? ¿Está claro, patojos? Demostrar por medio de pendientes que los cuatro puntos A, B, C y D son los vértices de un triángulo. Bueno, eso lo pueden demostrar ustedes ya, viendo que haya perpendicularidad o que hayan 90 grados que se van formando para decir, ah, sí es un rectángulo. Y el 6, verifique si las rectas 3 menos 7y más 8 es igual a 0 y menos 6x más 14y menos 5 son paralelas. ¿Cómo podrían determinar si son paralelas esas rectas? Por medio de la pendiente. Excelente. Ustedes calculan las pendientes de los dos. ¿Y qué pasa con las pendientes? Tienen que ser iguales. Si las pendientes son iguales, entonces sí son paralelas. Si las pendientes son diferentes, no son paralelas. Muy bien. Supongo que lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, no estoy muy seguro. Hagámoslo para hacer más ejercicios aquí. Entonces, así rapidito, tengo una que dice 3x menos 7y más 8. 3x menos 7y más 8 es igual a 0. Y por otra parte tengo otra que dice menos 6x más 14y. Menos 6x más 14y. Menos 5 es igual a 0. Menos 5 es igual a 0. Vamos a buscar las pendientes. Eso se puede hacer de varias maneras, pero realmente me digo por una parte. No hay tiempo para andar diciendo que o mostrándoles que lo pueden hacer de varias formas. Entonces yo me voy a ir solamente con una forma. Voy a despejar y. 3x más 8 es igual a 7y. Entonces 3x más 8 dividido entre 7 es igual a y. O sea que entonces y es igual a ¿qué? 3 séptimos. 3 séptimos de x más 8 séptimos. ¿Cuál es su pendiente? La pendiente es esta de aquí. O sea que la pendiente es igual a 3 séptimos. Muy bien. Esa es la pendiente de esta. Ahora esto pues voy a despejar y. 14y es igual a más, ¿verdad? 6x más
5, y es igual a 6x más 5 dividido dentro de 14, así que y es igual a 6 sobre 14 de x más 5 sobre 14. Podríamos pensar, no son iguales las pendientes, pero siempre hay que simplificar lo más que se pueda. Entonces, y es igual, 6 tiene mitad, que es 3, 14 tiene mitad, que es 7. 3 séptimos de x más 5 sobre 14. Esto ya no lo podemos simplificar. Y entonces la pendiente de esta es igual a 3 séptimos. Y entonces podemos concluir. Si son paralelas. Sí, son paralelas porque sus pendientes son iguales. Sí son paralelas porque sus pendientes son iguales. Y ahí estamos. Esa sería la conclusión. Muy bien. ¿Alguna duda? Any question? Patojos y patojas. Ingeniero, Dudas. esto no sería necesario graficarlo si viene el... Depende de lo que digan. Depende de lo que digan. Aquí, por ejemplo, no. O sea, si te das cuenta, necesidad de graficarlo, no hay. Entonces, solamente es de resolverlo así, calcular la, ¿cómo se llama la pendiente? Y media vez miraste la pendiente, no importa cómo esté la gráfica, o sea, no sabemos cómo va la gráfica, nos podemos imaginar fácilmente por la pendiente. Y 3 séptimos, que se va a mover 7 para la derecha y 3 para arriba. Entonces podemos imaginarla rápidamente, solamente que una va a estar en 8 séptimos y la otra va a estar en 5 sobre 14. O sea, una va a estar más abajito y la otra va a estar más arriba, pero las dos se van a abrir 7 hacia la derecha, 3 hacia arriba, ambas. Pero no nos dice que grafiquemos. Entonces, si en el examen viene y no les dice que grafiquen, solamente les pide algo como esto, pues ustedes calculen las pendientes de esto así rápidamente y miran si son paralelas o no. O sea, lo pueden hacer fácilmente. Si no les dice grafiquen, pues no lo grafiquen, no hay necesidad de graficarlo. En realidad, no hay necesidad de graficarlo. Y va a venir una parte del examen, de una vez les voy cantando, donde les hago una pregunta y no tienen por qué andar haciendo, o sea, si no les dice que grafiquen, no lo grafiquen, solamente hagan sus cálculos y respondan a la pregunta que les venga nada más. Solo respondan a la pregunta que les venga. Si no les pido más, pues si quieren hacen más, ¿verdad? Si quieren, pero si no quieren hacer más, pues si no les pido que grafiquen y no quieren graficar, pues no grafiquen. En algunos casos posiblemente sí sea necesario que grafiquen, ¿verdad? Para poder entenderlo mejor. Entonces lo grafican, ¿verdad? Pero si no les pido algo, entonces no lo hagan para no perder más tiempo. Preciado tiempo que tienen un examen. Bueno, puedo avanzar. Todos ya copiaron. Sigue. Bueno, hay algo que en el video ya lo habrán visto ustedes, pero nosotros no hemos visto todavía esta parte de aquí. Calcula la distancia de la recta, esta recta al punto menos 3,6. Entonces, voy a regresar a la, ¿cómo se llama? La mini guía aquí. Y nos vamos a ir a dónde está eso de la distancia de una recta hacia un punto o un punto hacia una recta. Y aquí está, miren. Distancia entre un punto y una recta. Dado un punto P y una recta R, miren, aquí está el punto P y aquí está la recta R. La distancia entre un punto y una recta, distancia entre P, R, se obtiene a través de la siguiente ecuación. Aquí está, como les repito, está la recta y aquí está el punto. Ese punto podría estar dentro de otro, ¿sí? Pero la
La cosa es de que acá solamente tenemos una ecuación desde un punto hacia una recta. ¿Y cuál es esa ecuación? Es esta de aquí. Miren, ax más by más c. Esta es la ecuación de la recta dividido a al cuadrado más b al cuadrado. Estos son las coordenadas del punto. ¿Cómo se le llaman a las x? En este caso, patojos. A las x, ¿cómo se le llama? Sí, Abscisas, muy bien. ¿Y a las y? Ordenadas. Ordenado. Ordenadas, excelente. Se ve que sí han estudiado ustedes. Más acá 100 en el parcial. Entonces, lo que aparece aquí como A es la abscisa y lo que aparece como B es la ordenada del punto. Aquí vuelve a aparecer A y aquí vuelve a aparecer B. Miren. O sea que ahí vamos a poner los datos de las abscisas. Y lo que aparece aquí como X. Ah, no, perdón. Estoy confundido. Lo que aparece aquí como A, como B y como C son los coeficientes de las ecuaciones. Perdón, ahí me confundí. Tanto A, B y C son los coeficientes de las ecuaciones y lo que aparece como X y como Y es la abscisa y la ordenada del punto en cuestión. Entonces, si yo quiero encontrar la distancia entre un punto y una recta, entonces voy a usar esta ecuación. ¿Qué pasaría si quiero encontrar la distancia entre dos rectas? Pues necesito el punto de una recta y la otra recta y usar la misma ecuación para poder calcularlo. O sea, no puedo calcularla directamente la distancia entre dos rectas. No podemos, no tenemos ecuación para eso. Necesitamos siempre un punto y una recta. Muy bien, dicho esto, hagamos este de aquí. Aquí ya tenemos la ecuación, miren, de la recta. Y tenemos el punto menos 3,6. Entonces es 3x menos 7y más 8. Lo voy a copiar en el otro lado. 3x, ¿me pueden dictar, por favor? 3x menos 7y más 8 igual a 0. Más 8 igual a 0. ¿Y cuál es el punto? Es menos 3,6. Muy bien, gracias. Entonces tenemos y queremos encontrar la distancia entre esta recta de aquí y este punto de aquí. Y entonces, ¿cuál es la distancia entre un punto y una recta? Nos decía la fórmula ax más by más c dividido la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Y a eso le sacamos el valor absoluto. Muy bien. Dado esto, entonces la distancia. Miren pues, patojos. La distancia, le voy a llamar solamente d para ya no estarle poniendo mucha nomenclatura aquí, mucho nombre. Lo que necesitan es la ecuación de la recta. Aquí tienen la recta, pero tiene que estar en forma de ¿qué? En forma general. O sea, ustedes lo toman de esta forma y lo igualan a 0. Ya está en forma general, respetando los signos que aparezcan ahí. Que si pasan todos los datos para el otro lado les va a quedar negativos. ¿Va a importar? No importa. Siempre respeten los signos, por favor. Al final de cuentas, como vamos a sacar el valor absoluto, nos va a quedar siempre positivo la distancia. Entonces, teniendo esta forma, miren pues, acá está la ecuación general, la pueden copiar aquí. O sea, es 3x menos 7y más 8 dividido dentro de ¿cuánto? Como aquí es 3, va a quedar 3 al cuadrado. Y aquí es b, ¿verdad? Y b es este de aquí. O sea que entonces b es menos 7. Entonces vamos a poner más menos 7 elevado al cuadrado y le vamos a sacar raíz cuadrada. Y a todo esto le vamos a sacar valor absoluto. Capichi, patojos, ¿estuvo claro el procedimiento que acabo de hacer? ¿Sí? Vaya, solo que si yo lo dejo así, tengo una X y una Y, ¿verdad? Ese es un problema. ¿Cómo voy a sacar una distancia exacta si todavía tengo incógnitas? ¿Qué tengo que hacer con estas incógnitas, jóvenes? Sustituirlas por las del punto. Exactamente, muy bien. Entonces las voy a sustituir por las del punto. Entonces, en lugar de esta X, ¿qué es lo que le voy a poner yo? Le voy a poner menos 3. Menos 3. Y en lugar de esta Y voy a poner la ordenada del punto, que en este caso es 6. Muy bien. Entonces empiezo a calcular cuánto les da. 5.65, ingeniero. 5.65. ¿Los demás confirman, por favor?
Aproximado sí es 5.65. Muy bien. Entonces, ese sería el resultado. 5.65. ¿Alguna duda, jóvenes patojos? Esa es la distancia entre un punto y una recta. Si nos dice hallar la distancia al origen de la recta tal, ¿qué significa eso, patojos, del origen? La distancia que hay entre la recta hacia 0. Hacia el punto central de todo el plano cartesiano, ¿verdad? 0,0. O sea que entonces lo que ustedes van a colocar en esta misma fórmula, ¿verdad? Va a ser 0 aquí y 0 acá. Ese es el origen. Acuérdense entonces que el origen, cuando tenemos el plano cartesiano, es este punto de aquí. Este es el origen. 0,0. Muy bien, entonces eso ya lo pueden hacer ustedes. 9, hallar la distancia entre las rectas, esta recta y esta otra recta. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para eso? Un punto de una recta. Calculamos un punto de una recta y luego con la otra ya podemos calcular el otro. ¿Creen ustedes que ya lo pueden hacer? Muy bien. Creo que nos va a quedar pendientes el número 10. Se encuentra el ángulo que se forma entre las dos rectas. Y miren, nos va a quedar pendientes este de aquí. Igual, que yo sepa, en el video ya estaba explicado algunos ejercicios de estos. Entonces voy a resolver este de aquí. Y de plano que en la siguiente clase, al iniciarla, resolvemos este de aquí. Y digamos, el examen entra hasta esto que hemos visto ahora, hasta el día de hoy, hasta ángulos entre rectas. Hasta ahí entra el examen. Entonces, ya aplicaciones, sí, ya lo dejamos para la siguiente. La próxima clase sí voy a entrarle a lo de las aplicaciones para todos. Sí le voy a entrar a las aplicaciones porque tenemos que terminar la parte ya de aplicaciones para esta semana. Así la otra semana empezamos con derivadas y entramos solo a derivadas a partir del lunes. Entonces sí debo avanzar, no me puedo quedar atrás. A menos que hiciéramos el trato de que ustedes van a ver el video y ya de ahí, pues, pero mejor voy a dar la clase. Entonces, hagamos esto. Vamos a sacar, digamos, de este, encontremos la ecuación, ¿cómo se llama? La ecuación reducida. Si alguien, por favor, me puede hacer la caridad de dictarme esas ecuaciones, así lo hago más rápido. La de la primera ecuación sería y es igual a 3/4 x más 4. No, pero así como está. Ya la despejo yo y así todos miran. 3x menos 4y 3x menos 4y menos más 4y 4 más más 4 4 igual a 0. ¿Y la otra? 9x menos 12y menos Menos 4 12y igual a 0. menos 4 igual a 0. Muy bien. Sí. Entonces, aquí están copiadas. Lo que vamos a hacer es que vamos a despejar la y, ¿verdad? Entonces, como esta es negativa, la paso al otro lado y me va a quedar positiva una vez. 3x más 4 es igual a 4y. Y entonces 3x más 4 dividido dentro de 4 es igual a y. O sea que entonces 3/4 de x más 4 entre 4, que va a ser 1, es igual a y. Lo voy a poner de esta forma porque me gusta más. Entonces ya tendría la primera ecuación. Luego buscaría la segunda, que sería 9x menos 4 es igual a 12y. De esta manera. Y entonces tendríamos que 9x menos 4 dividido dentro de 12 es igual a y.
Por lo tanto, entonces 9 doceavos de x menos 4 doceavos es igual a y. Así que la tercera de 9 es 3 y la tercera de 12 es 4. La que es cuarta de 4 sería 1 y la cuarta de 12 que sería, esto es igual a y. O sea que y es igual a 3 cuartos de x menos 1/3. Muy bien. Algo que se me olvidó decirles. Miren estas rectas. ¿Son paralelas, sí o no? Sí. Muy bien, son paralelas. Cuando hablamos de distancia entre dos rectas, vamos a necesitar que las dos sean paralelas. ¿Por qué razón? Porque si no son paralelas, no tendría sentido buscarle la distancia. Cuando ustedes usan esta fórmula de distancia, esta fórmula lo que busca es la distancia mínima, la distancia más pequeña entre un punto y una recta. Esa es la cuestión. Porque ustedes pueden, por ejemplo, dibujar por acá esto, pueden dibujar una recta R, aquí está el eje Y y aquí está el eje X, y pueden poner un punto aquí, un punto P, ¿sí? ¿Pueden calcular la distancia? Sí. Ah, bueno, puedo calcular esta distancia, por ejemplo. Pero miren, esta distancia no va a ser la más pequeña. Podría calcular una distancia para acá, pero esta tampoco va a ser la más pequeña. ¿Qué es lo que hace la fórmula? Lo que hace la fórmula es calcular la distancia más pequeña, la mínima distancia entre este punto y esa recta. Esa es la distancia que calcula la fórmula. Bueno, cuando hablamos de dos rectas, las dos rectas tienen que ser paralelas. ¿Por qué razón, Patojos? A ver, ¿quién me puede explicar por qué tendrían que ser las dos rectas paralelas si quiero calcular la distancia entre dos Porque en rectas? un punto va a ser más larga esa distancia y en otro más pequeña, no siempre va a ser el mismo. Porque en un punto puede ser, no va a ser siempre la misma. Muy bien, eso sí, o sea, va a calcular la distancia más pequeña, ¿verdad? No va a calcular la distancia más grande, como dice la niña, ¿verdad? No, no va a calcular esas distancias de aquí. Va a calcular la distancia más pequeña entre estas dos rectas. ¿Qué otra razón? ¿Qué pasa si no son paralelas? Que si no son paralelas en algún punto se van a tocar, entonces no hay necesidad de calcular la distancia. ¿Cuánto va a ser? Va a ser de 0. Si ustedes tienen dos rectas que no son paralelas, en algún punto, como dice el Patojo, van a llegar a toparse. Entonces, ¿cuál va a ser la distancia? De 0 de una vez, no hay necesidad de calcular nada, ya sabemos que va a ser de 0. Entonces, cuando nos dice, calcule la de dos rectas, siempre tienen que ser dos rectas paralelas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a calcular un punto de una recta, porque no tenemos, o sea, no hay fórmula para dos rectas de una vez, sino que necesitamos un punto y una recta. Entonces, calculamos un punto para una recta y luego usamos la ecuación de la otra recta. El tiempo se me ha acabado, entonces lo vamos a terminar para la siguiente clase. Solamente les digo, ¿cuál puede ser el punto de esta? Uno. Pero solo uno, un punto solamente es uno. No. ¿Cuál es el punto? 1,1. 1,1, no. Bueno, continuamos. En la siguiente clase termino de resolver este ejercicio. Luego resuelvo ¿cómo se llama? El número 10. Resolvemos el número 10. Y con eso estaríamos terminando, Patojos. Si pueden adelantar, si pueden ver los videos y todo el rollo, se les va a hacer más fácil, Patojos. Ojalá que lo hayan visto completo, estudiando por su propia cuenta, Patojos. Eso ya es responsabilidad de ustedes. Pero